Muchas gracias por la invitación. Eh, Voy a coger la palabra de Mónica y contar un poquito la historia que yo he vivido durante mis 76 años o casi 77. ¿De dónde vengo? Bueno, mi papá era uno de 5 hermanos. Mi abuelo del lado de mi papá murió cuando mi papá tenía 18 meses y el mayor de los hermanos tenía 11 años. 5 hermanos eran los emprendedores de verdad. Son los que comenzaron los negocios por separado. Los únicos 2 que eran socios era el mayor, que Arturo, y mi papá Alberto, que era el menor. Esos 2 sí eran socios, pero mi tío Arturo murió en 1965 y mi tío Jorge murió en 1970. La verdad que mi vida de adulto era con mi papá, don Roberto y don Felipe Mota. Y los hermanos, como crecieron juntos con su mamá de viuda, era algo increíble en cómo ellos se comunicaban y cómo ellos se mantenían la unidad familiar. Ellos se comunicaban casi sin hablar, yo diré. Y yo crecí, siempre digo, con 3 jefes, porque no importaba si eran inversionistas o no eran inversionistas en uno de los negocios. Ellos tenían opiniones o te daban instrucciones sobre los 3. Pero sí llegó más adelante en un punto en mi vida de que la verdad que manejaba más 2 socios que 3 y ahora te echo el cuento. Pero para enseñarte un poquito la unidad familiar que tenían los hermanos, el único negocio que ellos compraron juntos y en parte iguales fue la finca Remedios Chiriquí y que todavía se mantiene entre las 5 ramas de la familia. Ese negocio era un negocio y como decía mi tío Bobby, mi querida, porque todo me la gastaba ahí. Entonces, él andaba con una pasión para ese negocio y la manera que estos 5 muchachos de la ciudad aprendieron el negocio era yendo 2 semanas cada uno, turnándose durante 6 semanas les tocaba ir de nuevo a cada uno de ellos. Pero volviendo más a mi vida adulto, los hermanos hacían sus negocios por separado, a veces hacían algo juntos, no necesariamente en parte iguales. Pero mi papá con mi tío Arturo son los que formaron el negocio de tal y mi papá lo mandaron para Colón, aunque él decía ni loco voy, pero el hermano mayor le dijo tú vas para Colón y se fue para Colón. Y ahí comenzamos el negocio de tal y después, obviamente, cuando se estableció la zona libre de Colón, mi papá fue el que firmó el primer contrato para establecerse en la zona libre de Colón y ahí donde comenzó el negocio por mayor y de distribución en la cual la verdad yo crecí más en ese negocio que en el negocio por detal. Yo diría que la oportunidad que me dio ese negocio era entender que los negocios de verdad grandes en Panamá tienen que ir más allá que sus fronteras, porque Panamá es una población de 4 millones de personas hoy. En ese entonces, yo me recuerdo de niño cuando nació el primer niño millón. Le decían el primer panameño que llegamos a la población de tener 1 millón de personas. Entonces, la zona libre nos dio esa ventaja a mi papá y a mí y a mi hermano de ir hacia el exterior, a ir y hacer negocios en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en todos los países en Centroamérica. En un momento dado teníamos negocios. Y esa experiencia, yo diré que es lo que me dio un poquito, quizás lo llaman innovación hoy, y yo lo digo buscando oportunidades, porque hay que reconocer las oportunidades que uno puede encontrar en camino. Y son esas oportunidades que te da otros campos en crecer. Hoy vivimos en un mundo donde yo digo que todo el mundo quiere café instantáneo. Un poquito de agua caliente, un poquito de pólvora y tengo café. Se olvidan que hay que crecer el árbol, hay que cosecharlo, hay que procesarlo para después tener café.
Y yo creo que eso es un poquito en un síntesis muy corto de quizás una cosecha, pero el otro día, reflexionando un poco para esta charla, la verdad que nosotros hemos construido a través de todos estos años, si yo sumo mi papá, mi hermano y yo, que desafortunadamente mi hermano murió hace 5 años, y la tercera generación, hay como 220 años de trabajo. Ahora, no tiene que ir 220 años para tener el éxito, pero lo que quiero es simplemente enmarcar eso en esto. No es lo que hizo Stanley Mota o lo que hizo Pancho Mota o lo que hizo Alberto Mota, lo que hicimos todos a través de muchos años. Entonces, mi primera experiencia, yo diré que para ir con esto de buscar oportunidades, yo trabajaba con mi papá en la zona libre de Colón y en 1968 yo acaba de salir de la universidad, tenía un año fuera de la universidad. Mi papá decidió, y no me pregunta por qué, porque nunca me lo dijo ni lo confesó, comenzó una pelea de votos o proxy fight sobre una compañía de seguros que se llamaba en ese entonces la Panameña Seguros. La Panameña Seguros tenía un gerente, no vamos a decirlo en el mundo de hoy, no muy transparente, y comenzaron a decir había que sacar el tipo y había que buscar la manera de cómo sacarlo. Bueno, lo logramos en abril de 1968. Con eso, después vino un montón de experiencias. Entre ellos, después de uno de los negocios que tenía la Panameña en ese entonces daba fianzas a muchos de los constructores. Y cuando vino el golpe de Estado en octubre del 68, en el 69 teníamos la compañía de construcción más grande de la República de Panamá. Terminamos todas las obras que la Panameña había fianzado. Entonces, eso nos costó, pero afortunadamente trabajando con los reaseguradores pudimos salir de eso. Pero, ¿por qué te he hecho un poquito? Eso fue el negocio de seguro que hoy día es ASA, porque fuimos fusionándolo con la General de Seguros, la Internacional, la Interamericana de Seguros y después otra compañía, WISO, etc. Pero en ese 1968, una de las inversiones que tenía la Panameña era dueño del 10% de Copa. Y esos 10% de Copa te daban el derecho de tener un director de 7. Entonces, mi papá entró como director en 1968. Y eso, obviamente, de 68 hasta el 86 que tomamos control de la compañía. Entonces, estuvimos involucrados a nivel de directiva, etcétera, pero siempre en minoría y sin control hasta 1986, cuando la compañía estaba muy mal y nosotros hicimos una oferta para comprarlo. Siempre he hecho el cuento de que nosotros terminamos en el negocio de Copa porque mi papá veía la oportunidad. Mi papá veía que esto se podía llevar más allá que Panamá y más allá de la ruta centroamericana. En ese entonces operamos 2 aviones. Yo a veces decía que era un avión y medio porque una era un combi que lo podía convertir a un carguero de noche y volver a poner los asientos en el día para volver a volar. Entonces, allí estuvimos por muchos años. Copa creció, tuvo buenos años, tuvo dificultades, pero en 1986 estaba prácticamente quebrado. Pero mi papá veía la oportunidad. Y la verdad del cuento es que yo era entonces el director suplente de él. Él se fue de viaje y cuando regresó me preguntó si yo había ido a la reunión y qué había pasado. Y digo, no fui a la reunión. Dice, ¿por qué no fuiste a la reunión? Dice, porque nadie ahí sabe lo que está pasando, es una pérdida de tiempo. Dice, ¿tú qué piensas que debemos hacer? Y yo digo, mira, o vendemos o compramos. Y él me dijo, ¿tú piensas que había una familia que controlaba casi la mitad? ¿Tú crees que ellos quisieran vender? Dice, bueno, vamos a ir a hablar con ellos. Fuimos a hablar con don Mariano Orteza, un caballero que era abogado
Pero era presidente de la Junta Directiva y cuando fuimos a verlo un miércoles, nunca me voy a olvidar, dijimos, mira, la compañía está en dificultades, sentimos que hay que meterle capital, hay que meterle esfuerzo y, y estamos dispuestos a ofrecer X precio por las acciones. Y él nos dijo, esa oferta es válida hasta el viernes. Esto era miércoles. ¿Cómo no? Dice, porque mañana me voy a reunir la familia a tomar una decisión porque ya yo estoy con esto que no aguanto. ¿Por qué? Porque yo soy abogado y la gente me está llamando quejándose de un viaje o quejándose de esto. Eso no es lo que yo hago. Entonces nos llamó el viernes y nos dijo, estamos dispuestos a aceptar la oferta con una sola condición. Dice, ¿cuál era esa condición? Dice que lo ofrece a 100% la accionista. El que se quieren quedar con usted se pueden quedar y los que quieren salir pueden salir, no solamente nosotros salir. Y obviamente en ese entonces ya queríamos comprar todo lo que pudiéramos y compramos. Yo diría que en ese momento llegamos a tener un poquito menos del 50%, pero con las acciones que tenía la Panameña y otras personas, digo, teníamos control. Pero ¿por qué te he hecho ese cuento? Porque en cada uno de estos negocios, en la zona libre, en ASA, en Copa, tiene que ver gente que están empujando la innovación y empujando los cambios. Y son gente que tú les tienes que dar la oportunidad y algunas veces van a fracasar. Y tienes que aprender a cómo vivir con el fracaso. Una de las cosas que desarrollamos en la familia, especialmente mi papá, mi hermano y yo, es que cada vez que había un fracaso, lo hablamos una sola vez. Y la pregunta era, ¿qué aprendimos de ese fracaso? Para no volver a repetirlo. Porque en una familia o en una compañía no puedes seguir hablando de los fracasos, porque le está poniendo el dedo en la llaga. Se tiene que dejarlo curarse e ir adelante. Y esas son las experiencias que nosotros tuvimos y mantenemos todavía con los ejecutivos. Si fracasa, dime por qué. ¿Qué aprendimos? Vamos, afortunadamente no hemos apostado la compañía en el fracaso. Hemos apostado dinero y obviamente no la queremos repetir y no queremos que usted lo repite muy frecuentemente, pero por ahí hay que aceptar esos cambios. En la vida de hablar de innovación o de liderazgo, yo diré que en liderazgo, cuando la gente me preguntan, yo diré que lo único que cuenta de verdad es el ejemplo. Todo demás es importante, hay que saber escuchar, hay que saber analizar, hay que saber hacer las preguntas correctas. Pero más que nada, en el liderazgo yo creo que viene el ejemplo. Si tú quieres que todo el mundo llegue al trabajo a tiempo, mejor tú llegas a tiempo. Y si tú quieres que la gente se quede después trabajando, mejor tú te quedas también trabajando. Porque ellos saben de una vez cuál es el ejemplo que tú le estás dando. Si ellos aprenden que pueden hablar contigo lo bueno y lo malo y lo feo, lo harán. Si no lo sienten, no lo harán. Entonces, yo diré que el liderazgo viene por poner el ejemplo. Y la parte de innovación, para mí, viene por permitirlo. A coger el chance, a ver lo que te apasiona y tratar de explorar eso. Yo he hecho el cuento de cuando primero metimos una computadora en Mota Internacional en zona libre, en una AS400 de IBM de hace unos años. We had punch cards. Un día lo tuvo que recordar esa palabra al presidente de Brasil, el señor Cardoso, porque se había olvidado lo que eran punch cards. Pero cuando hacíamos eso, las muchachas que hacían la facturación no querían cambiar a la computadora. Hoy día la gente acepta la innovación mucho más, pero en ese entonces ellos estaban acostumbrados a hacer la factura a máquina, verificar la multiplicación y hacer la suma. Entonces, teníamos las estaciones para que pasaran a la computadora
Y todos estaban como, no, estamos mejor con la máquina de escribir, que podemos seguir allí. Entonces hice una cosa muy simple. Agarré una mesa larga y le puse ahí todas las máquinas de escribir. Y dije, cuando se dañe la máquina, ustedes, la computadora, ustedes pueden agarrar la máquina de escribir para terminar la factura. Bueno, a los 2 meses pasé por ahí y le dije, bueno, hey, ¿cuál de ustedes quieren regresar a la máquina de escribir? Porque yo creo que ya la computadora es muy cara. Yo, no nos quita la computadora, por favor, no nos quita eso. Era la aceptación de esa innovación en ese momento, porque en sus mentes no estaban, digo, que esto iba a ser la multiplicación y a la suma, y yo nada más tenía que estar seguro de la referencia y el precio. Digo, era, ¿sabes? Un mundo de cambio. En ese entonces comenzamos los cambios. Hoy yo creo que nos están forzando a digitalizarnos mucho más rápido y por eso aceptamos los cambios mucho más rápido. Digo, yo creo que en pocos años eh, ya todo el mundo está haciendo no banca por la computadora, sino por el teléfono. Y mañana estamos haciendo boletos de aviones por el teléfono. Estamos haciendo miles de cosas que antes tomaban toda clase de tiempo y ocupación. Y la innovación viene en cada una de estas industrias de dos maneras, siendo creativo y muchas veces mirando alrededor de uno. Muchas veces no hay que inventar la rueda ya está inventada, lo que hay que es encontrarla y hay que aplicarla y entender cómo lo está aplicando. Entonces, esto es parte de las experiencias que uno ha tenido en los negocios. Y yo diré que parte de la experiencia que yo traigo o he adquirido durante todos estos años es estar en distintas industrias. En ese sentido, mi papá y mis tíos eran maravillosos, en el sentido que tú nunca sabías de qué te iban a hablar ese día, porque cada día estaban inventando algo nuevo y querían hacer algo de esto. Aunque siempre he hecho un cuento de mi tío Roberto, que para mí es fabuloso el cuento, porque un día yo estuve con él, porque me olvidé decirte que él era el presidente del Banco Continental y cuando compramos las acciones que tenía Wells Fargo, mi papá tenía más acciones de él, pero el hermano era el presidente de la Junta Directiva y yo comencé a involucrarme más en el banco y por eso mi tío Roberto se volvió jefe mío por el negocio del banco y mi papá en los otros negocios. Pero un día mi tío Roberto me dice, tú sabes, Stanley, aprendí cómo identificar un buen negocio. ¿Y eso cómo es? Dice, bueno, el otro día él siempre tenía un escritorio lleno de papeles. Dice, la secretaria me trajo un sobre. Yo estaba ocupado en el teléfono, tiré el sobre ahí en el escritorio y ahí se quedó. Y como a las 3 días, dice, hey, yo me recuerdo que la secretaria me entregó un sobre de este negocio. Dice, yo busqué por los papeles y encontré un sobrecito. Dice, abrí el sobrecito y salió un cheque de dividendo. Dice, los negocios buenos te mandan dividendos, los malos te mandan informes. Y así te puedes entender cómo él medía los éxitos o los fracasos. Yo diré que la otra cosa que es importante y cuando uno está hablando de los fracasos es que los fracasos tienen una ventaja enorme. Uno aprende mucho, pero también lo puedes enterrar. Se van, ya no existen. Y créeme que tengo varios que ya no existen. Porque, pero tienes que aprender de eso, porque en eso de buscar la innovación o el emprendimiento, estar seguro que vas a fracasar. En un momento dado, algo no va a ir como estaba planeado. Ahora, ¿qué hago con eso? Esa es la verdadera pregunta. Porque los éxitos son fáciles de celebrar. Si tú puedes repartir dividendos a tus accionistas, no vas a tener problemas nunca. El día que no puedes repartir es que tienes el problema. Yo diré en esto de la historia que yo traigo a la mesa esta noche, es
uno de que puedes buscar oportunidades, puedes intentar distintos caminos. Incluso en la vida, en la universidad, en cualquier momento, si quieres cambiar, cambia. Cambia. Cambia para lo que te apasiona. Porque si te apasiona, te va a ir bien. Y no necesariamente económicamente bien. Quizás no te va a ir de maravilla económicamente, pero va a estar mejor de persona. Porque vas a tener pasión por lo que haces. Sin eso, la vida se vuelve muy difícil. Entonces, yo diré por ahí. Y lo último, como lo saben, la universidad es mejor que yo. Hay que seguir aprendiendo. No puedes parar de aprender. Pero yo leo aproximadamente 20 a 24 libros al año. Porque tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir, y cada día un libro te lleva al otro. Y no solamente tiene que ser de negocio, puede ser sobre historias, sobre distintos temas. A vez en cuando meto una novela para cambiar, para decirte la verdad. Pero sí hay mucho que aprender de lo que otros han escrito. Aquí está un autor que le toma meses y quizás años hacer un libro. Y yo lo puedo gozar en horas. Entonces, eso es una gran ventaja que hay. Lo que puedes aprender de los libros. Entonces, siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es el libro que me recomiendas hoy? Bueno, hay un libro en inglés, no creo que ha salido en español, que se llama The Psychology of Money. A todo el mundo a quien se lo he recomendado, me han llamado para darme la gracia por ponerlo a leer el libro. Porque el autor trata de ubicar en tu vida qué significa el dinero. Él, por ejemplo, siempre dice que la gente comienza a ahorrar para comprar un carro, o comienzan a ahorrar para comprar una casa, o comienzan a ahorrar para hacer un viaje. Dice, pero los tres están equivocados. Dice, tienes que ahorrar para lo no esperado. Y si hemos aprendido algo en la pandemia, tener un ahorro cuando apareció lo no esperado era en suma importancia. Bueno, no sé, yo creo que con eso lo puedo dejar por ahora y muchas gracias. Primero, darle gracias a Dios por esta noche mágica. Don Stanley, para mí un honor compartir escenario con usted. Después que usted pasa por este escenario, que reto más grande para mí. Helmut, gracias por la presentación. Patricia, gracias por pensar en mí. Mónica, gracias por pensar en mí para esta noche. Mi hija, Sofía, que está aquí esta noche también, es la protagonista de que yo esté aquí hoy dando estas palabras, porque ella se graduó en Francisco Marroquín y en Tulane en maestría. Así que gracias, Sofi, por tu espíritu de aprendizaje, por hacer que nuestra familia progrese siempre y en todo siempre, poniéndonos la vara bien alta. Yo, con el corazón en la mano, les digo que yo tengo el emprendimiento como a flor de piel. Yo, desde muy chiquita, yo amaba mis emprendimientos, que después me daba como hasta penita decirlos porque eran como muy chiquitos, pero al final consideré que eran como el motor que me habían llevado a buscar más. Verdaderamente hoy no me voy a enfocar en los grandes negocios como puede ser el Hotel Sheraton o el Hotel Aloft, sino que quise presentarme ante ustedes con un emprendimiento personal. Porque después de 15 años en un negocio familiar, 16 en otro, donde ya no era solamente de mi propia familia, sino que incluíamos otros socios, se convertía para mí en un reto muy grande
hacer algo sin socio. Por alguna razón había algo en mí muy fuerte que me pedía hacer algo tuyo, Regina, solo tuyo. Y esa fuerza y ese motor me fue llevando por la vida para buscar estar, como dice don Stanley, muy atento. Por donde yo pasaba, buscaba algo que me pudiera motivar. Mi familia viene del mundo del emprendimiento también. Mi abuelo Mario Guardia, el papá de mi mamá, toda la vida, desde los 13 años que él quedó huérfano de padre, se dedicó a mantener a su mamá y a toda la familia y le dio con todo, llegó a ser el dueño de Toyota, de Yamaha, de muchísimas empresas y yo lo veía y esa parte siempre en mí va a resonar mucho el mundo del emprendimiento en mi propio ser. Por el lado de mi papá también. Por el lado de mi esposo, es un emprendedor nato. Él amanece y anochece pensando en cosas nuevas donde emprender y verdaderamente, Daki, tú eres un motor del emprendimiento en mi vida y verdaderamente si ustedes quieren hacer una habladita cuando termine la conferencia, él es fabuloso en el mundo del emprendimiento. Se pasa recomendándole a todo el mundo que se atreva. Por ejemplo, la semana pasada, una niña de 23, bueno, no es niña, 23 años, nos dice, tía, me atreví a hacer mi academia de ballet. Le digo, ¿cómo fue eso? Me dice, hablé con Teodaki. ¿Ya? Yo les recomiendo que se pongan a emprender, que se pongan a vivir una vida plena, una vida llena de retos, porque de la adversidad se sale cuando uno decide. O te tragas o te lanzas. Y en mi caso me identifiqué muchísimo con ese estudio que hizo Karin y se los recomiendo. De verdad que es fabuloso. Quiero contarles que yo adoro los octubres. Y ustedes que están en el mundo de emprendimiento empresarial o que son dueños de negocios, lo adoro porque es el mes donde negociamos nuestros presupuestos para el año siguiente. Es un año fabuloso para hacer como un you and me baby. Vamos a ver qué es lo que tiene este negocio para el próximo año. Y a veces desaprovechamos los octubres, en mi caso, la otra semana, toda es completita con los ejecutivos presentando sus presupuestos para el año que viene. Viene la típica negociación, ingresos, súbeme ingresos, bájame los gastos, necesito más ganancia, etcétera, lo típico que pasa en los negocios. Pero ¿por qué octubre? Habrá algunas empresas incluso más organizadas que lo puedan hacer antes. Pero en nuestro caso es octubre, porque cuando ya va entrando en Panamá, noviembre, ya está todo el mundo de fiestas patrias. Ya está todo el mundo en otras cosas y diciembre es muy tarde. Fiestas, regalos, cansancios, todo el mundo está con los ánimos exaltados, espectacular. Lo que sea que planees el 30 de diciembre no se va a cumplir. Que voy a perder 30 libras, que voy a ganar no sé cuántos miles de dólares. Eso en diciembre no procede. Entonces, yo les recomiendo con certeza que también lo hagan a título personal. Yo en octubre agarro mi tablero y pongo todas las cosas que a mí me gustaría en algún momento de mi vida, del año que viene, perdón, lograr, pero verdaderamente, no estas cosas que son como fantasiosas o que son irreales, sino verdaderamente que de verdad yo quiero. Entonces yo uso mis octubres para hacer un poco de silencio, para encontrarme un poco conmigo misma, para ver en qué he estado poniendo muchísimas excusas, en qué estoy verdaderamente comprometida, qué de verdad yo quiero en la vida. Entonces, ojalá les sirva este consejito de octubre. Y para mí, si tan solo una de las personas que está esta noche aquí
o de los que están conectados online, si les sirve uno de mis consejos, yo me doy por bien servida para esta noche. Yo quería compartir con ustedes unos cuantos detalles que a mí en la vida me ayudaron muchísimo para seguir hacia adelante, para comprender dónde verdaderamente yo quería estar y dónde yo quería ir. Este libro no es nuevo, sin embargo, a mí me ayudó muchísimo en una época donde yo juraba que yo estaba siendo una gran dueña de negocio y verdaderamente estaba siendo, era una autoempleada. El cuadrante que ven en la esquinita izquierda del libro, donde dice E, que es empleado, A, autoempleado, D, de dueño de empresa y de inversionista, me ayudó enormemente. Yo, por ejemplo, estaba súper feliz, pero el negocio no tenía para pagarme mi planilla y de repente tenía que sacar de un bolsillo para el otro para pagar los impuestos y para tal, o si yo no llegaba ese día al negocio, se iban al desastre las ventas. Entonces dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? Por aquí no es la cosa, porque esto no es la absoluta libertad financiera con la que yo soñé. Y al leer el libro me ayudó enormemente como para ver dónde verdaderamente yo quería estar. Y era del lado derecho, del lado de los dueños o de los inversionistas, pero con las técnicas y las realidades que trae el cuadrante de la derecha. Eso no quiere decir que uno no va a ir al negocio, que uno no va a atender su propio negocio, sí, pero desde otra perspectiva. Si alguien tiene en mente dejar su empleo, por favor, lea el libro antes porque nos va a ayudar mucho a saber verdaderamente qué queremos. Otra cosa que yo utilicé mucho y voy a todo curso, seminario, a lo que exista que yo sienta que sea de calidad, yo voy, porque algo uno aprende siempre. Y este, que he usado por muchos años, a pesar de que he ido a muchos otros, sigo utilizando este, de los hábitos de la gente altamente eficiente, y es una brújula semanal que yo adoro porque me da muchísima velocidad en mis decisiones y no ando distraída con las agendas de otros, que es lo típico. Se le llama brújula porque verdaderamente uno la va cambiando todas las semanas y uno debe ponerse a uno primero en la lista, en lo físico, mental, espiritual, y sí o sí cumplir alguno de esos roles para uno en su semana. Yo hay una cosa que sí les quiero garantizar. Si uno hace algo de manera consistente y metódica, uno la va a cumplir. Y ese es mi consejo para ustedes hoy. Yo he hablado con muchos empresarios que me dicen, Regina, este corte de carne me tomó 10 años sacarlo. Este poste de luz me tomó 4 años patentizarlo. Por ejemplo, mis planos me tomaron 3 años. En fin, cada uno tendrá un tiempo para que su negocio salga. Pero si uno lo hace, sí o sí, consistentemente, yo les garantizo que eso se va a dar. Para nuestro mundo empresarial, esto de que no, es que a mí me encanta hacer negocio, pero es que a mí no me gustan los estados financieros, a mí no me gustan los números, me perdonan. Vamos a enfrentar la realidad. Hay que entenderlos, hay que entrar en el mundo de los números y hay que buscar cosas y herramientas que a uno se les hagan a lo mejor un poco más divertidas que otras. Pero entender estados financieros y entrar en el tema de cómo uno ve el negocio, porque igual un estado financiero es el periódico de hace un año. El mensual es el periódico de hace un mes. Entonces, en este mundo de los negocios, es bueno y es interesante buscar cosas y herramientas que a uno lo ayuden a que sea menos pesado. Y yo encontré este juego de mesa que me encanta, que se llama Cash Flow y que de verdad se los recomiendo, ya está incluso online. A mí me encanta el tablero físico,
pero verdaderamente es fabuloso porque yo, por ejemplo, lo juego con mi estado de resultados real y me doy cuenta dónde estoy fallando y qué tengo que corregir y voy, cada vez que lo juego mejoro algo. ¿Cuál es el objetivo del juego? Y enfatizo un poquito en eso porque al final lo que yo quiero es que los emprendedores se atrevan a hacerlo porque hay muchas herramientas cuando uno se quiere meter en el tema. En el centro está la carrera de la rata y está sueldo, 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 sueldo. Y al final, si uno no hace las inversiones, si uno no hace algo de bienes y raíces, uno no sale de ahí. Uno sigue en la carrera de la rata. Para poder salir de ahí, tus ingresos pasivos tienen que ser más que tus gastos. ¿Qué sucede? Que en esa compra de cosas puedes salir de la carrera de la rata y entonces pasas afuera a la pista rápida. Para mí, con toda sinceridad, hasta mi hijo que está hoy en college, todos mis hijos saben jugarlo, nos ha ayudado a tener conversaciones como mucho menos personales cuando tú agarras un ejemplo de un ingeniero y no del tuyo personal. Entonces se forma un debate súper interesante de hacia dónde uno quiere ir en el mundo de las finanzas. Pero verdaderamente, para mí, el tema de las finanzas no es opcional. Es algo que ojalá nos guste de alguna manera jugando o que alguien fácil nos los explique o dándole en todo. Entonces, ahora sí les quiero contar lo que para mí ha sido en los últimos años mi gran bebé. Como les dije, yo quería sí o sí emprender sin socio. Y yo evidentemente quería hacerlo cumpliendo mi sueño, que fuera un buen negocio también. Y encontré Hertz Equipment Rental, la primera franquicia para equipo pesado en Panamá, que abría hace 9 años. Y yo súper feliz me iba para mi compañía y seguía todavía con algo que yo sentía que me faltaba, y yo creo que era más ingresos, obvio, pero no lo podía descubrir en ese momento. Y decido comprar, después de alquilar 2 años, decido comprar un terreno y empezamos todos familiarmente a buscarlo, lo encuentra mi esposo, que tiene un ojo clínico para eso, y compro entonces el terreno para operar Hertz Equipment Rental. ¿Qué sucede cuando eso se da? Mis idas y mis venidas hacia allá, corredor norte, los que somos de Panamá, cerrado, yo entraba por Pedregal y todo muy, yo iba con mis canciones, iba toda motivada y toda llena de felicidad y veo que en esa ruta hace falta cosas. Y es donde veo la posibilidad de hacer el segundo negocio basado en el primero. Veo que el terreno es muy grande para el primero y hago el estudio de mercado, sale muy positivo los números y pongo a Hertz en la parte trasera con 5.000 metros y construyo el centro comercial en la parte de adelante. ¿Qué sucedió en mí? Cumplí 3 sueños. Uno era el de Hertz, 2, el de la plaza comercial, y 3, el de convertir, el de cambiar y mejorar una comunidad. Para mí, la parte social es muy importante y el área estaba muy necesitada de alguien que se interesara por ellos y verdaderamente disfruté enorme que se me unieron mis 3 sueños en uno. Les voy a poner el video porque a lo mejor algunos de ustedes no tienen idea dónde queda Pedregal o dónde queda Villalobos. Ahora abrió Metropolitan School al lado. Yo estoy convenciendo a mi gran amigo Helmut que me ayude a traer a Panamá una escuela que no ponen notas. Imagínense esa belleza. Le quitamos a nuestros
alumnos ese peso tan espantoso de la memoria que estamos sufriendo tanto en Panamá y se dedica 100% a emprendedores desde chiquititos. Y bueno, el área necesita de todo, pero ahora que abrió Metropolitan School al lado, ya la gente empieza a conocer el área, está al lado del club de golf de Panamá, de ISP, y demás a 3 minutos de eso. Así que el video, por favor. Para mí, eso es lo más grande que existe. A lo mejor para cada uno de ustedes digan, bueno, pero es un centro comercial que tiene innovación. Para mí lo tiene, porque yo llegué antes del tiempo de alta oferta en esa área. Y aparte de que yo lo construí, de que yo lo pensé, eso para mí solamente el que yo lo hice desde cero, para mí representa un gran orgullo. Hay días como que uno no está muy, tengo este problema o el otro, pero yo solamente tengo que ir para allá y llegar ahí y yo me emociono demasiado. Así que el que quiera venir y conocer, muy bienvenido. Ese fue el día de la inauguración. Y acá parte de la compañía Hertz. Yo siento, como les decía, que yo cambié una comunidad en la parte de Villalobos. Ahora yo tengo el honor de estar sentada al lado de mi papá, porque el líder del proyecto es él. Y acompañarte, papá, a cumplir tu sueño de cambiar un país, de cambiar una región, con algo que yo estoy segura que vas a lograr, porque es un proyecto hermoso que es pegado al aeropuerto de Panamá. Son 3.000 hectáreas que ahora la familia quiere empezar a desarrollar y realmente es una tierras maravillosas porque se conecta área, tierra y mar. Y hemos estado ya en los estudios, gente fabulosa que ha estado ya en Panamá con nosotros varias veces, y les cuento de manera resumida. Costa del Este tiene aproximadamente como 3.000 hectáreas. Estas hectáreas, que son 3.000, requerirán 30, 40 años a lo mejor para desarrollarse, pero solamente que mi papá las esté iniciando a desarrollar hoy ya hace que esa área tome una potencia espectacular. Nosotros vemos de los expertos que han venido, gente muy poderosa en el mundo, en el mundo del diseño y de la creación de nuevas ciudades, algo aeronaval, nos han hablado de distritos térmicos. Hoy no es el día de la presentación del proyecto ni nada, pero solamente les quise decir que para mí es un honor muy grande estar viendo a mi papá el inicio de un sueño. El grupo de personas con las que estaremos trabajando han construido Mayo Clinic, MIT, Harvard, han hecho estadios olímpicos, han hecho 29 aeropuertos alrededor del mundo, y yo estoy segura que estar
con las personas que ya han logrado esto en otras partes del mundo nos va a nosotros dar la velocidad que estamos necesitando para que este proyecto inicie. A mí me encanta siempre usar quotes y frases que me empoderan para que mi día sea cada día más fuerte, más lleno de positivismo, y quiero compartir con ustedes algunas. La calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te hagas. ¿Existe alguna brecha en la persona que eres y la que quieres ser? Hay que ponerse a trabajar en tal caso de que fuera así. Ten tantas conversaciones difíciles y cruciales como puedas. Vivirás mejor. Decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones fáciles, vida difícil. Lo que te rompe el corazón te abre los ojos. Los números hablan solitos. Proximidad es poder. Recupera la pureza de tu niñez. No dejes que una sociedad rota te defina. La alegría de existir y el resentimiento no son compatibles. No es necesario dar explicaciones a tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creen. Integridad es ser el mismo a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. El que no se forma, se desforma. Y una vida magnífica no cabe en un ideal mezquino. Compartamos todo lo que sabemos. Ahora, antes de terminar, ¿me permiten el libro? Quería contarles que este libro de emprendedores que salió en Panamá hace unos años incluye 40 emprendedores que realmente tuve el honor de ser una de las escogidas para el libro, y en la parte de atrás tiene información lindísima para los que estén pensando emprender. Entonces lo quería regalar esta noche para que les sirva en sus emprendimientos. Se me ocurrió, como yo cumplo el 20, el que esté sentado en la número 20. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Nicolás. Agradecerles nuevamente el tiempo, agradecerles el haberme escogido y decirles con todo mi corazón que lo que sea que yo pueda hacer para que los emprendimientos de ustedes, para que la vida de los emprendedores esté siempre viva en Panamá, cuenten conmigo. Panamá necesita, y la región completa necesita emprendedores y necesita gente que siempre quiera dar lo mejor de sí. Muchísimas gracias.